se habla en la materia de administración financiera. Hay temas que posiblemente también en administración pública, ¿no? Seguramente han hablado de presupuesto público, porque está dentro de la administración pública, ¿sí? Pero al margen de eso, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, seguramente tienen una idea de qué es lo que entienden por un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, digo yo, cuando queremos realizar una actividad en el curso para recaudar fondos, lo primero que hacen, a ver, haremos un presupuesto. Entonces, tienes una idea ahí de cómo se elabora un presupuesto. Aunque no desde el punto de vista técnico, pero hay una idea general, ¿sí? A ver, Eric, en administración pública, me parece que es la materia que llevan en esta misma gestión o en el mismo año, hablaron de presupuesto público en administración pública. Eric. Sí, sí, licenciado. Entonces tiene una idea, ¿no? Sin embargo, voy a preguntar a algunos compañeros para conocer su parecer respecto a este tema. Si ustedes han visto presupuesto público y hoy hablamos de presupuesto maestro, el presupuesto maestro es aplicable al sector privado, mientras que el presupuesto público es aplicable al sector público y tiene su propia normativa, a partir de la ley financiera, por ejemplo, que es la ley que reglamenta la administración de recursos a nivel del Estado. Ustedes seguramente han hablado de las fases que considera, por ejemplo, el presupuesto. La planeación o programación del presupuesto, la ejecución y la evaluación o el control en base a la planificación. La diferencia está en que ustedes se han referido al sector público y el presupuesto maestro, reitero, se aplica al sector privado, ¿no? A ver. Bautista Heriberto. Bautista Heriberto. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Heriberto? A ver, ¿cómo explica usted desde su punto de vista? A ver, no tomaremos en cuenta primero el tema en cuestión. ¿Cómo percibe usted un presupuesto? ¿Qué puede decirnos respecto a un presupuesto? Inclusive desde la casa de uno, ¿no? La mamá, la dama de la casa, digo yo, elabora su presupuesto. ¿Sí? A ver, ¿cómo nos explica esto, Heriberto? ¿Sería algo referente a la economía, al dinero? Ya, sí, tiene que ver con el tema del dinero, sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? El dinero sería para hacer para hacerle frente al gasto que uno tiene. ¿Sí? Ya, considera el lado del gasto, entonces, está bien. Y gracias, Heriberto. Copa Diego. Sí, licenciado. A ver, ¿cuál es su punto de vista de ustedes respecto al presupuesto? Sobre el presupuesto, podríamos decir que es un plan para poder hacer diferentes objetivos, porque para un objetivo, para realizar cualquier cosa en un emprendimiento, tenemos que tener un presupuesto. Cuando se refiere a un plan, ¿qué contempla ese plan? Digo yo. ¿Qué contempla ese plan al que se ha referido?
para completar la Nos idea. referimos a un plan, podemos indicar de que tenemos un plan para lograr un objetivo de alguna empresa, algún emprendimiento, negocio que queremos realizar. A ver, lo que usted ha mencionado y asimilaremos con lo que ha llevado en administración pública, esos objetivos, reitero, al que se ha referido, objetivos y metas se llama, está contemplado en el POA. ¿Sabe qué es un POA, no es cierto? Diego. Hola, Diego. Es un plan operativo anual, licenciado. Buenas noches. Exactamente. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Exactamente. Plan operativo anual, dicen. Ya. Ese POA, ese plan operativo anual, considera objetivos y metas, ¿correcto? Pero, ¿qué más? A ver, Víctor, ¿quiere decir algo? ¿Cómo está, Lice? Buenas noches. No, Buenas estábamos noches. ayudando al compañero que era un plan operativo anual. También complementar, ¿no, Lice? En base al presupuesto, uno tiene que saber cuál es el monto de dinero que cuenta para ver en qué puede gastar, hacer una redistribución adecuada para poder cumplir los objetivos y ver cuáles son los alcances en base al presupuesto que se tenga, Lice. Muy bien. Guarachi, Luis. Buenas noches, licenciado. Yo también tenía un concepto un poco tal vez diferente al de los demás. Eh, bueno, yo entiendo por presupuesto, tal vez un cálculo anticipado de los montos financieros que se tiene para realizar alguna actividad o implementación para una empresa. Ese Ya. sería. No, está bien. Es interesante conocer el punto de vista de varios, de todos, si es posible, ¿no es cierto? Como dijimos permanentemente, de lo que se trata en el desarrollo de cualquier tema es entenderlo de la manera más sencilla posible, digo yo. A la noca, Daniela. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, Daniela? No ha venido la anterior. Las anteriores clases no ha venido, ¿no? A ver, Sí. ¿qué dice respecto al presupuesto, Daniela? Es un programa operativo anual, el cual lo fijamos con anterioridad, ¿no? Para poder proyectarlas en la siguiente gestión. Ya. A ver, a manera de aclaración, el POA es distinto al presupuesto. ¿Que están relacionados? Sí. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, Daniel. A ver. Sobre la base de lo que se ha mencionado, de los muchos compañeros a los que he preguntado, varios de ellos coinciden en considerar en el presupuesto el lado del gasto. ¿Sí? Que se considere el gasto o salida de efectivo, sí. Pero el punto de partida para elaborar un presupuesto tiene que ver con el ingreso. Porque si no hay ingreso, ¿qué cosa gastas? Necesariamente el punto de partida para elaborar un presupuesto tiene que ver con el ingreso. Ahora, voy a referirme a algo que ustedes han mencionado, pero que además han llevado en la materia de administración pública, específicamente en presupuesto público. Seguramente han hablado de varios sistemas ahí. Entre los sistemas que vamos a considerar para explicar el tema, necesariamente supone referirnos al POA, Programa de Operaciones Anual. El POA es una planificación que considera objetivos y metas. Es una planificación que considera objetivos y metas, así, de manera resumida, porque se puede hablar mucho sobre esto.
Ahora, para el cumplimiento de esos objetivos, de esas metas, necesariamente se requiere de una planificación financiera. Y cuando hablamos o nos referimos a una planificación financiera, estamos hablando de presupuesto. Porque si no hay presupuesto, no vas a poder ejecutar. Seguramente muchos recuerdan, por ejemplo, lo que ha ocurrido desde años pasados con el camino Oruro-Pisiga. En todos los años, en su POA, se incluía la construcción del Oruro-Pisiga. Pero ¿cuántos años ha tenido que pasar para que esto se haga una realidad? Muchos años, pero muchos años. ¿Por falta de qué? Digo yo, por falta de presupuesto. Independientemente de que este haya sido programado en el POA, inclusive en el presupuesto, porque una cosa es que esté incluido en el presupuesto y otra cosa es que haya recursos para ejecutar y llevar adelante el proyecto como tal. ¿No es cierto? Otro ejemplo que también seguramente recuerdan ustedes, y me estoy refiriendo al teleférico, que va desde el Socavón hasta la Virgencita arriba. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar para concluir ese proyecto? Creo que mucho tiempo, varios años por lo menos. ¿No es cierto? También estaba incluido en el POA, presupuesto, pero entonces, ¿por qué razón no se ha hecho en el tiempo establecido? Por falta de presupuesto en términos reales, desde luego. Porque una cosa es que esté contemplado un presupuesto en determinadas partidas, otra cosa es que haya la disponibilidad necesaria para ejecutar el proyecto. Entonces, tiene que haber una explicación necesariamente en estos casos a los que me estoy refiriendo. Nosotros conocemos simplemente a través de la prensa, no conozco datos, no, pero uno se imagina, ¿no? Mucho más si uno tiene experiencia en estos temas. Pero es más, ustedes como futuros administradores de este primer año han conocido lo que se llaman las funciones de la administración. Dentro de esas funciones empieza por considerar la planificación, organización, dirección y control. En las fases que considera un presupuesto tiene que ver con la programación, ejecución y control o evaluación del presupuesto. ¿No es cierto? En base al POA, en base a esos documentos que establece y que obliga además la reglamentación, las disposiciones que tienen que ver con el presupuesto a partir de considerar la norma básica del sistema de presupuesto, empiezas a desarrollar prácticamente todo. ¿Qué no está en función de un presupuesto? Como decíamos, desde que iniciamos la materia, ¿qué no está en función del dinero? Decíamos. Aquí es una cosa similar. Acabamos de mencionar o de referirme a esos ejemplos que los he citado. ¿Por qué razón no se han ejecutado en tanto tiempo? Por falta de efectivo. Independientemente de que pueda haber estado contemplado en el POA y en el presupuesto, ¿no? Un ratito les ruego. Como decíamos anteriormente, el presupuesto maestro es aplicable al sector privado, ¿no? Pero a ver, voy a tomar en cuenta el sector público para que se me entienda el tema en cuestión. Cuando nos referimos al presupuesto maestro, se dice, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es un plan integrador, coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones,
En el caso de nuestra universidad, tiene 7 facultades, tiene varias direcciones. Cuando se tiene que elaborar el presupuesto de la institución, al margen del POA, porque el POA necesariamente está relacionado con el presupuesto, ¿no tiene que coordinar con todas las facultades? Claro que sí. ¿No tiene que coordinar con todas las direcciones? Claro que sí. ¿No es cierto? Entonces, ahí estamos explicando, evidentemente, que hay coordinación, pero además, esas facultades, esas direcciones que tiene la universidad, al final ha de significar de que la presentación del presupuesto de la institución de la Universidad Técnica de Oruro lo vamos a hacer en un presupuesto consolidado, o sea, que integre a todas las facultades y a todas las direcciones, a todas las dependencias de la universidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos integrando. Y lo expresamos en términos financieros. ¿No es cierto? Esto que he mencionado entonces, yo digo, no sucede en el sector privado, pero claro, con mucha más razón, digo yo. En el sector privado también planifican. Y esa planificación considera objetivos y metas. Considera objetivos y metas. Y para el cumplimiento de esos objetivos, de esas metas, existe una planificación financiera. Y cuando hablamos de una planificación financiera, nos estamos refiriendo al presupuesto, necesariamente. Cuando decimos es un presupuesto integrador y coordinador, en una empresa, a ver, supondremos una empresa de producción, seguramente hay varios departamentos. Desde que ingresa el elemento básico, como hemos llamado en costos, hasta la obtención de producto terminado. Entonces, se tiene que coordinar necesariamente con todos esos departamentos que tiene la empresa. Al final, integrarlos en un presupuesto consolidado, se llama así, para tener o contar con el presupuesto de la empresa. Ahora, los objetivos que se tienen en el sector público son diferentes a lo que se tiene en el sector privado. En el sector privado hemos indicado permanentemente que el objetivo principal es maximizar utilidad, maximizar rentabilidad. ¿No es cierto? Entonces, si eso es así, el presupuesto de ingresos siempre será mayor al presupuesto de gastos. Siempre. Porque si no es así, no tendría razón de ser la inversión. Porque si permanentemente sus ingresos van a ser igual a sus gastos, eso significa punto de equilibrio. La pregunta es, ¿para qué invertir? ¿No es cierto? No tiene razón de ser. Pero además hay un riesgo, si estás pensando solamente en un punto de equilibrio. ¿No es cierto? Se corre un riesgo. En el sector público, universidades de un modo general, alcaldías, gobernaciones, en términos de presupuesto, aplican un principio, el principio de equilibrio. El principio de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que su presupuesto de ingresos
es igual a su presupuesto de gastos. Está equilibrado. ¿Y cómo explicamos esto? La universidad, las alcaldías, las gobernaciones no precisamente buscan maximizar utilidad o maximizar rentabilidad. No, el objetivo es otro. Las alcaldías están pensando en el desarrollo humano del municipio. Fundamentalmente, hay varios objetivos seguramente, y claro que sí, con seguridad. En el caso de las gobernaciones, no solamente estás hablando del municipio de Oruro, estás hablando de todo el departamento en su conjunto. Infraestructura, servicios básicos, tantas cosas que hay. Y en el caso de la universidad, formar profesionales. Entonces, no prioriza ese objetivo principal que se considera en el sector privado. Por esa razón, mantiene un presupuesto equilibrado, donde el presupuesto de ingresos es igual a su presupuesto de gastos. Y en un momento determinado decíamos, nuestra universidad está con un déficit importante que puede generarle problemas. ¿Ya se está notando esto? ¿Ya se está notando esto? Entonces, ¿cómo explicamos eso? Si este presupuesto aplica el principio de equilibrio, es que los gastos son mayores a los ingresos. ¿Qué te genera esto? Insolvencia técnica. Y cuando hablamos de insolvencia técnica, en otros términos, estamos diciendo que la empresa es incapaz de cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Y si eso es así, lo hemos dicho varias veces, ¿cómo soluciona la institución? Si no es a través de generar deuda. No hay otra forma. No hay otra forma. A nivel del Estado plurinacional, ¿no tenemos problemas? Hay problemas, pues. Y nuestro país no es la excepción, sino esto ocurre en todo el mundo, producto de la pandemia, pues. Producto de la pandemia. Ha desestabilizado varias economías, digo yo, a nivel mundial. En unos más, en otros menos. Y el país no es la excepción. No es la excepción, digo yo. Entonces, si tenemos problemas, si el país tiene problemas de esta naturaleza, ¿cómo está solucionando esto? ¿Con deuda? ¿Está solucionando con deuda? A ver, nos preguntaremos, tomando en cuenta años pasados, al presente, ¿cuánto ha crecido la deuda interna y la deuda externa del país? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí seguramente van a surgir varias opiniones. Y posiblemente especulemos un poco por qué no tenemos una información real que permita un análisis y llegar a conclusiones con certeza. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de un presupuesto en el sector público y mucho más en el sector privado? Porque en el sector privado no puedes equivocarte, digo yo. ¿Y a qué me refiero? A ver, quienes trabajan posiblemente me den la razón en algo que voy a mencionar. Cuando te equivocas, pero que alguien lea el presupuesto, dicen nosotros en el sector público. Pues caramba, qué tremendo, digo yo, ¿no? A ver que eso lo haga en el sector privado. Ay, caramba. Ya podemos imaginarnos de las consecuencias. ¿No es cierto?
y no estoy generalizando, yo hablo con conocimiento y me refiero a algunas instituciones o empresas de manera particular. No puedo generalizar, sería irresponsable. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas instituciones, empresas como Yacimientos, como Comibol, por ejemplo. Sí, conozco. He tenido la oportunidad de trabajar con proyectos del Banco Mundial, también conozco. ¿No es cierto? Entonces, ahí la importancia de un presupuesto. Refiriéndonos al objetivo principal, al que siempre nos hemos, o siempre lo hemos mencionado, maximizar utilidad, maximizar rentabilidad. ¿Cómo? O incrementas ingreso o reduces costo. En términos de presupuesto, no va a haber esta igualdad. No va a haber esta igualdad. En todo caso, en términos presupuestarios, los ingresos siempre tendrían que ser mayores a los costos y gastos. Siempre. Porque si no, no está marchando bien la empresa. No está marchando bien la empresa. Ahora, en términos de tiempo, el presupuesto, ¿no? Presupuestos anuales. ¿Se puede considerar presupuestos con menor tiempo? Sí. Fundamentalmente para fines de evaluación. En función de la planificación, del plan de operaciones, lo que en el sector público se llama POA. ¿Acaso no se hace un seguimiento a ese POA? ¿Sí? ¿No? Entonces, podemos comentar muchas cosas aquí, ¿no? Lo que quiero mostrar, o lo que quiero dar a entender, es la importancia que tiene un presupuesto. En el caso del presupuesto, maestro, tiene dos componentes de manera concreta. Un primer componente considera el presupuesto de operación y el otro componente considera al presupuesto financiero. El punto de partida para elaborar un presupuesto considera al presupuesto de ventas. Estamos hablando entonces del ingreso. Porque si no hay ingreso, ¿qué gastas? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que sale de por sí, como se dice. Si no hay ingreso, no tienes nada para gastar. Más bien te va a generar problemas. Te va a generar problemas. Y tenemos muchos casos de esto. A través de la prensa nos enteramos que varias empresas, fundamentalmente las MIPES, ¿cómo se llaman? Microempresas, tienen problemas. Seguramente producto de la pandemia. No hay venta de producto. ¿Con qué compras el elemento básico para empezar a producir ahí? O sea, podemos referirnos a varias cosas. El tema considera un ejemplo que toma en cuenta a una empresa comercial. ¿Ya? Toma en cuenta a una empresa comercial. ¿Cuál es la actividad de la empresa comercial? Comprar y vender mercaderías. Por esa razón, después del presupuesto de ventas tendremos el presupuesto de compras. En una empresa comercial tenemos que referirnos necesariamente al presupuesto de artículos vendidos o lo que ustedes han conocido como costo de mercaderías vendidas. Estamos hablando de lo mismo. ¿No es cierto? Eso en lo que se refiere a una empresa comercial. Pero si estamos hablando de una empresa industrial, tendremos que referirnos al costo de producción, donde este costo de producción considera, como ustedes conocen, material directo, más la mano de obra directa, más costos indirectos de fabricación. En la explicación que estamos haciendo, y tomando en cuenta los componentes que corresponden a un presupuesto de operación,
En otros términos, muestra el formato de un estado de resultados. Tenemos las ventas, tenemos el costo de artículos vendidos, y esa diferencia a las ventas menos el costo de artículos vendidos o costo de mercaderías vendidas es igual a la utilidad bruta. ¿Qué viene después de la utilidad bruta? Los gastos de operación. Por eso elaboramos un presupuesto de gastos de operación. Y ahí está lo que decía, el formato de un estado de resultados. Y si tenemos todo eso, al final podremos elaborar un estado de resultados presupuestado, un estado de resultados proyectado o un estado de resultados pro forma. ¿Sí? Así lo denominan diferentes autores en este tema. Eso en lo que se refiere al primer componente del presupuesto maestro. Segundo componente, presupuesto financiero. Dentro de este segundo componente ya conocemos el presupuesto de efectivo. Me parece que hemos desarrollado esta parte en el tema de flujo y presupuesto de fondos. Ahí hemos hablado de presupuesto de efectivo. Y aquí vamos a profundizar un poco más. Vamos a profundizar un poco más. También contempla el presupuesto de capital. Y cuando hablamos de presupuesto de capital, fundamentalmente nos estamos refiriendo a las inversiones a largo plazo. Activos fijos, entre otros. ¿Sí? Y en esta parte, inversión en activos fijos, con seguridad que ustedes han llevado o han hecho referencia a métodos de evaluación financiera. Llevan o han llevado proyectos, pero además esta parte han visto en matemáticas financieras. Chambi Javier. ¿No está? Chambi Marco. Presente. A ver, ¿qué métodos de evaluación financiera conoce para las inversiones en largo plazo? A ver. Marco, ¿qué dice? ¿Qué métodos de evaluación financiera conoce? Ha llevado, ¿no es cierto?, proyectos. Ha llevado matemáticas financieras y con seguridad ha hablado de esas materias. A ver, ¿cuáles conoce Marco? ¿A qué nos estamos refiriendo en otras palabras? Al método del valor presente. ¿Ya? Método de la tasa interna de retorno. Correcto. Y el BAN. Correcto. El BAN, el valor actual neto, estamos hablando de lo mismo. Valor actual neto, la TIR, periodo de recuperación, relación beneficio-costo. Hay tantos métodos para evaluar financieramente un proyecto, para ver si es viable o no es viable. ¿No es cierto? Sí. A ver si alcanzamos a desarrollar un tema que contemple esto que estamos mencionando. Y al final de todo esto, vamos a elaborar un balance general presupuestado, un balance general proyectado o un balance general pro forma. Esos son los componentes de un presupuesto. Ahora, en el desarrollo del primer componente, de manera inicial, como ya dijimos anteriormente, el punto de partida para elaborar un presupuesto considera el ingreso. Y el ingreso supone hablar de presupuesto de ventas. Y aquí tenemos que referirnos a las políticas de venta que tiene la empresa. Ventas al contado, ventas al crédito. Pero esas ventas a la vez suponen ingreso de efectivo. Por esa razón, en un segundo presupuesto vamos a elaborar el presupuesto de cobros en efectivo de los clientes.
¿Cuáles van a ser las fuentes en función de lo que hablamos anteriormente? Una fuente será la venta al contado, porque si tienes venta al contado hay ingreso de efectivo. Esa es una fuente. La otra fuente será el cobro de las cuentas por cobrar. Ese cobro te genera aumento de efectivo. Miren, esto significa, en otras palabras, desarrollar o resolver o elaborar el presupuesto maestro, como decimos comúnmente, paso por paso. ¿Qué nos ha de permitir esta forma de trabajo? Preparar terreno, cosa que facilite, por ejemplo, elaborar el presupuesto de efectivo. ¿Qué debemos entender por presupuesto de efectivo? Decíamos, es un estado que muestra ingresos, y aquí ya vamos a tener que calcular los ingresos. Y egresos, vamos a calcular desembolsos por compras y desembolsos por gastos de operación. Entonces, por un lado, hemos calculado los ingresos, por otro lado, hemos calculado los egresos de efectivo. Y eso facilita el elaborar el presupuesto de, más bien, sí, el presupuesto de efectivo. Entonces, como decíamos anteriormente, si el ejemplo está considerando una empresa comercial, la actividad principal considera compras y ventas de mercaderías. Por eso elaboramos un presupuesto de compras. Las compras suponen desembolso de efectivo, egreso de efectivo, pago. Vamos a elaborar eso. Y decíamos, a su vez, que este primer componente que se relaciona con el presupuesto de operación considera un formato de un estado de resultados. Por esa razón, después del costo de mercaderías vendidas, consideramos un presupuesto de gastos de operación. Y cuando hablamos de gastos de operación, fundamentalmente nos estamos refiriendo a los gastos de administración y gastos de venta. Muchos de esos gastos suponen desembolso, suponen erogación de efectivo. Por eso vamos a elaborar un presupuesto de desembolsos por gastos de operación. Y al final, considerando todo lo que se ha mencionado anteriormente, elaboramos un estado de resultados presupuestado. Un estado de resultados presupuestado. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Tal vez alguna complementación, alguna inquietud, por favor, adelante. Ya. A ver, Adrián, Diego. Presente, licenciado. Buenas noches. A ver, ¿tiene el tema, Adrián? Sí, licenciado, lo tengo. Ya, a ver. Quisiera que lea la parte que corresponde a la descripción del problema. ¿Ya? Por favor, les ruego. Me titalicen, por favor. Ya, descripción del problema. La empresa Los Andes, de una amplia gama de artículos para cocina y comedores, renta una tienda de ventas al menudeo. La administración de Los Andes elabora un presupuesto para ayudarse a tomar decisiones financieras y de operación. En este presupuesto considera solo 4 meses de abril a julio. En el pasado las ventas han aumentado durante esta temporada. El cobro de las ventas está retrasado y se necesita efectivo para realizar compras, pagar salarios y otros egresos de operación. En el pasado, la compañía ha hecho frente a este problema de efectivo con la ayuda de préstamos a corto plazo que le otorga un banco local y continuará haciendo lo mismo, pagando estos préstamos conforme tiene el efectivo disponible. Las ventas del mes de marzo ascendieron a 40.000. Las ventas mensuales se han proyectado de la siguiente manera. Abril 50.000, mayo 80.000, junio 60.000, julio 50.000, agosto 40.000. Ya, ¿qué más? A ver. La administración espera que el cobro de las ventas futuras sea igual que el pasado. El 60% de las ventas serán en efectivo y 40% a crédito. Todas las cuentas de crédito se cobran durante el mes posterior a las ventas.
las cuentas por cobrar son mínimas y se pueden ignorar. Debido a que Hasta ahí, por favor. Vamos a ir parte por parte. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. A ver. El ejercicio que vamos a desarrollar, o sea, me refiero al presupuesto, ¿no? Va a considerar 4 meses. Abril, mayo, junio y julio. Lo que ha leído Diego considera las ventas del mes de marzo que se han ejecutado y que ascienden a 40.000, pero además considera proyecciones de venta para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Ahora, ¿cuál es la política de ventas que vamos a considerar en el desarrollo? Del total de ventas, el 60% es en efectivo y el 40% es a crédito. Referente a las cuentas de crédito, ¿cómo se cobra después de un mes? Eso es importante considerar. Sobre la base de esas consideraciones, empezamos con el primer presupuesto en base a esto que he mencionado. Este es el procedimiento que vamos a seguir paso por paso, decíamos. Y a cada presupuesto que elaboremos lo vamos a denominar programa. Como este es el primero, programa A. ¿Para qué vamos a utilizar esta referencia? Para que nos permita entender fácilmente la explicación. Es decir, este dato está en el programa A o en el programa B. Para eso vamos a utilizar esa referencia. ¿Ya? Decía entonces que el presupuesto que vamos a elaborar considera los meses de abril, mayo, junio y julio. En pantalla ustedes están viendo el mes de marzo, no corresponde al presupuesto que vamos a elaborar. Pero vamos a ver para qué nos sirve ese dato, porque no es casual que esté incluido, reitero, con esa aclaración. El presupuesto considera los meses de abril, mayo, junio y julio. Vamos a ver en qué momento utilizamos la información que corresponde al mes de marzo. Si tomamos en cuenta lo que ha leído Diego, respecto a la proyección de ventas, el total de ventas para abril es 50.000. ¿No? Estoy considerando lo que ha leído Diego. Para mayo, ese total de ventas asciende a 80.000. Para junio, 60.000. Y para julio, 50.000. A estas ventas totales vamos a aplicar la política de ventas. Y cuando hablo de la política de ventas, estoy haciendo referencia a las ventas en efectivo o ventas al contado y ventas a crédito. De acuerdo a la lectura, las ventas en efectivo o ventas al contado representan el 60% del total y el 40% restante corresponde a las ventas a crédito. Entonces, si tomamos en cuenta este total, 50.000 por 60%, 6 por 5, 30, 30.000 corresponderá a las ventas en efectivo. 40% de 50.000, 4 por 5, 20, 20.000. Y tenemos los 50.000 para el mes de abril. Y el procedimiento para los siguientes meses prácticamente va a ser similar. Tomaremos en cuenta el mes de mayo. En mayo el total de ventas asciende a 80.000. 60% de 80.000. 6 por 8, 48, 48.000. ¿Cuánto? A crédito, 40%. 4 por 8, 32.000. Y ahí tenemos el total de 80.000. Para junio, de manera similar. 60% de 60.000, 6 por 6, 36 en efectivo. 6 por 4, 24.
ventas a crédito. Y por último, para julio, 6 por 5, 30 ventas al contado. Y 5 por 4, 20 ventas a crédito, 20.000. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado la política de ventas que tiene la empresa. ¿Cuáles? Del total de ventas, el 60% es en efectivo o al contado y el 40% se vende al crédito. Al final de este componente, presupuesto de operación, hemos indicado que vamos a elaborar el estado de resultados presupuestado. ¿Con qué empieza un estado de resultados? Empieza por considerar las ventas. Y aquí ya tenemos el total de ventas. A partir de abril, 50.000, mayo, 80.000, junio, 60.000, julio, 50.000. La sumatoria de estas ventas totales de los meses de abril a julio asciende a 240.000. Ahí ya tenemos el dato de las ventas. Las ventas en el total asciende a 240.000. Entonces estamos ratificando lo que decíamos anteriormente. Vamos a ir preparando terreno para elaborar estado de resultados presupuestado, para elaborar el presupuesto de efectivo, y vamos a demostrarlo. Y vamos a demostrarlo. Una vez que hemos concluido con este primer presupuesto, Fabiola Choque. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué viene ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora una vez que hemos concluido con el presupuesto de ventas? ¿Qué hacemos? Realizar los cobros en efectivo de los clientes, licenciado. Ya, muy bien. Tenemos que elaborar un presupuesto que considere cobros en efectivo de los clientes. Eso está en el siguiente presupuesto. Presupuesto de cobros en efectivo, que lo denominamos programa B, en orden alfabético. ¿No? ¿Qué vamos a tomar en cuenta aquí? Las fuentes de ingreso que tiene la empresa. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son esas fuentes? Una primera fuente para generar aumento de efectivo son las ventas en efectivo, ventas al contado. Porque si vendes al contado va a haber ingreso de efectivo. Y la otra fuente, si hay cuentas por cobrar, será el cobro de esas cuentas por cobrar. Esas son las dos fuentes. ¿Cuál es la política respecto a los cobros? Refiriéndome a las ventas a crédito. ¿Cuándo se cobra? En otras palabras, después de un mes. Después de un mes. Entonces, tomando en cuenta lo que he mencionado, primero, las ventas en efectivo ya lo hemos calculado anteriormente y aquí está. Ventas en efectivo para abril 30.000, mayo 48.000, junio 36.000 y julio 30.000. Aquí tenemos lo mismo. Representa el 60% del total de ventas de cada uno de los meses. Representa el 60% de cada uno de los meses. Y la otra parte considera al cobro de las cuentas por cobrar. Si las cuentas por cobrar se cobran después de un mes, si queremos presupuestar abril, tendré que referirme al mes de marzo. Por esa razón, hemos considerado esta información. De acuerdo a lo que he leído, Diego, el total de ventas para marzo era 40.000. Era 40.000. De este total de ventas, el 60% se ha vendido al contado, o sea, ya se ha ejecutado en el mes de marzo 24.000.
¿Cuánto queda por cobrar para cobrar el siguiente mes? El 40% de 40.000. 4 por 4, 16.000. Entonces, esto es lo que vamos a presupuestar en el mes de abril, en los cobros, 16.000. ¿No? Pero además hay un tema. Ustedes, si tienen el material a la mano, en la parte que corresponde a la descripción del problema, tienen un balance general al 31 de marzo. Y es este balance. A ver, en el tema está ahí. Lo mismo he copiado en las diapositivas. Lo mismo. Como estamos elaborando el presupuesto que considera a partir del mes de abril, mayo, junio y julio, estos saldos al 31 de marzo prácticamente son saldos iniciales para el mes de abril. Saldos finales para marzo y saldos iniciales para el mes de abril. De esa manera vamos a tomar en cuenta esto. Respecto al cobro, y aquí seguramente refleja lo que hemos mencionado, cuentas por cobrar 16.000. Ahí está. En el balance está considerado las cuentas por cobrar por las ventas de marzo que van a ser cobrados en el mes de abril. Y ahí están los 16.000. Ahí están los 16.000. ¿No? Y eso estamos reflejando aquí. 16.000. Por uno o por otro lado, la explicación va a llegar a considerar el mismo monto, en este caso 16.000. ¿Qué pasa para mayo? Para mayo tendré que recurrir a abril. A ver, veremos. Para mayo tengo que recurrir a abril. En abril, ¿cuánto han sido las ventas a crédito? 20.000. ¿Cuándo va a ser cobrado esto? El siguiente mes, o sea, en mayo. Y aquí están los 20.000. Ahí están los 20.000. Para presupuestar junio, respecto a los cobros, tendremos que considerar mayo. ¿Cuánto teníamos como ventas al crédito de mayo? 32.000. Y eso reflejamos aquí. 32.000 en junio. Y por último, para julio, tendremos que tomar en cuenta las ventas a crédito de junio. Junio N, de niño. Ahí está. Y para julio, tendremos que considerar el mes de agosto. El mes de agosto que está en la información, en lo que ha leído Diego. En lo que ha leído Diego, aquí está. A ver, vamos a ver. Ahí está. Agosto, 40.000. 60% al contado. ¿No? No, de julio tomamos en cuenta. Aquí está. $32.000, 24.000. 24.000, aquí tomamos en cuenta lo de junio, seguramente. 24.000. O sea, esto es lo que tomamos en cuenta para considerar los cobros después de un mes. Y de esa manera llegamos a establecer que el ingreso para el mes de abril asciende a 46.000, para mayo 68.000, para junio 68.000, igual, mayo y junio, y para julio 54.000. Ahora, cuando hablamos de elaborar un presupuesto de efectivo, decíamos el presupuesto efectivo es un estado que muestra ingresos, y aquí ya tenemos los ingresos. Por eso decía, estamos preparando terreno
en el procedimiento que estamos considerando de seguir paso a paso el elaborar este presupuesto. Licenciado, perdón, sí se observa el Word y no las diapositivas. Muy bien, muy bien. Siempre hágame anotar, por favor. Aquí está. Decía, abril, el total del ingreso, 46.000, mayo, 68.000, junio, 68.000, y el mes de julio, 54. El presupuesto de efectivo es un estado que muestra ingresos. Aquí están los ingresos, decía. Aquí están los ingresos. Y egresos, eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes me entienden esta explicación que estamos haciendo de manera sencilla, lo vamos a entender con facilidad y vamos a ser capaces de resolver ejercicios, problemas que tienen que ver con presupuesto maestro. Pero claro, ¿no es cierto? Y voy a enviarles ejercicios sobre este tema. Por otro lado, en la anterior clase hemos comentado, y Eric ha sido la persona que nos hizo conocer, o si estoy equivocado me corrigen, de que los exámenes del último parcial empieza este próximo 11 de octubre. Sí. ¿No? Ya, gracias, Eric. Avanzaremos un poquito más. Posiblemente estemos cansados. Yo les voy a pedir de que por un tiempito más pasemos clase el próximo jueves, de manera excepcional. ¿Ya? Y el examen vamos a considerar hasta esa parte. En otras palabras, el examen ha de considerar. ¿Hemos tomado en cuenta presupuesto de efectivo en el anterior examen? Eric. Solamente el principio, licenciado, porque no habíamos terminado el tema en ese entonces. Entonces, presupuesto de efectivo y valores negociables, parece que es el título. Caramba. Administración de efectivo y valores negociables, estoy soñando con presupuesto. Administración de cuentas por cobrar e inventarios. Luego hemos visto financiamiento a corto plazo y este tema de presupuesto maestro. ¿Ya? Y lo que había mencionado, sí, adelante. En todo caso, licenciado, sería parte del 6 y el tema 8 y parte del 5, ¿no? En este caso. Ya. Parte del tema 5 y el tema 6 y 7 y parte del tema 8 sería, ¿no, licenciado? Ya, a ver, no son problemas. Administración de cuentas por cobrar, un tema. Financiamiento a corto plazo, segundo tema. Y presupuesto maestro, el tercer tema. Hasta donde avancemos, evidentemente. Ya, y nos olvidamos del tema número 5. Está bien. ¿De acuerdo? Ya. Pero nuevamente me voy a referir a la recomendación que ya lo he hecho varias veces. Estoy viendo que varios compañeros no entran en examen. ¿No? Y en ese tema no es un criterio personal para nada, sino es simplemente el cumplimiento de una normativa que está reglamentado en la facultad. Y lo que hacemos es aplicar esa reglamentación. Por un lado. Por otro lado,